Bienvenidos a todos los profes a este análisis de planes de área. En el marco de la Estrategia Comunicativa 2023, esta es nuestra tercera jornada. Llegamos al tercer miércoles de planeación, una planeación dedicada a revisar planes de área, a mirar esa transversalización entre el plan de área y la estrategia comunicativa. Para todas las instituciones que están invitadas el día de hoy, nos alegra mucho tenerlos acá desde Calidad Educativa para las instituciones educativas del Tolima. Damos inicio a este análisis de la institución educativa Marco Fidel Suárez. Vamos a analizar grado 10º y 11. Empezamos entonces con el estándar, con el proceso. La institución maneja 4 procesos durante los 4 periodos: producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura y ética de la comunicación. Vamos a ver la coherencia que hay en el plan de área. Vamos a coger segundo periodo. Segundo periodo tenemos como proceso la comprensión e interpretación textual. El DBA nos propone que el estudiante comprenda diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica, argumentando sus puntos de vista frente a lo que ha leído. Arriba en el proceso nos habla de comprensión e interpretación textual. Es válido para poder comprender, para poder interpretarlo, tener una posición crítica. Para lograr eso, pues se incide en competencias, en el estudio de muchas temáticas. Miremos entonces la temática que nos da segundo periodo. Literatura del siglo de oro, medios masivos de comunicación, estructura textual argumentativa. Bingo. Estamos hablando de análisis de comprensión. Para poder analizar tenemos que argumentar no solamente con las ideas de otros, sino también escribir, hablar, opinar a partir de nuestras propias ideas, de nuestros propios juicios de valor, que se convierten en argumentos sólidos cuando estamos haciendo la presentación de algún tema. En este plan de área podemos ver cómo la literatura juega un papel muy importante, cómo la han dividido en cada uno de los periodos. Entonces nos encontramos en primer periodo con el origen y la formación del español, en el segundo periodo con el siglo de oro, tercer periodo generación del 98 y del 27, la literatura de la guerra y de la posguerra, y en el cuarto periodo nos despedimos nuevamente con la literatura de la guerra y posguerra. Entonces vemos cómo es un plan de área rico en literatura, cómo en cada periodo podemos visualizar la historia de la literatura, lo que nos permite acercarnos a diversos cambios en la literatura y compararlos con esos hechos históricos que han pasado a lo largo de la humanidad. ¿Qué hace esto? Más allá del conocimiento de la literatura, abre el mundo del estudiante, lo lleva a pensar un poco más allá, lo lleva a mirar su contexto y a compararlo con otros sucesos que han pasado en el mundo. Bueno, en este plan de área tenemos muy importante tema de interpretación, tenemos esquemas mentales, estructuras textuales, lenguaje verbal y no verbal, y es muy importante en primer periodo cómo se le da importancia a los niveles de lectura. Hay que resaltar en este periodo el DBA. Es importante resaltar la actitud crítica, la argumentación de los puntos de vista y cómo se enlaza con la participación en discursos orales, donde se maneja progresión temática, manejo de voz, tono, estilo, puntos de vista. Esa actitud crítica se ve reflejada en estos puntos de vista, no solamente sobre la literatura, hablamos de la sociedad, de la cultura, de la política, de los avances científicos que pasan en nuestra sociedad.
En el grado 11 seguimos recorriendo la literatura. Por un lado tenemos literatura griega y romana, pasamos a la medieval, a la época del Renacimiento. Tercer periodo nos encontramos con el siglo de las luces y terminamos en cuarto periodo con literatura contemporánea. En la estrategia comunicativa tenemos una serie de guías que pueden ayudar, que pueden aportar mucho a este plan de área. Hay una guía donde se viaja a través de la literatura y se puede ver diferentes etapas de esta y fortalecer ese proceso, sobre todo con estudiantes de grado 11. Bueno, seguimos, miremos el núcleo temático. Dentro de los núcleos temáticos de grado 11 nos encontramos con la argumentación escrita, concepto y estructura. Hablamos de la reseña crítica, elementos de coherencia, de cohesión dentro del texto, los cuales son importantes primero en la comprensión, ¿cierto? Primero para comprender el texto, pero también para producirlo, para escribirlo. Todos los textos que se proponen en este plan de área encaminan al estudiante a que él pueda aprender a escribir diversas tipologías textuales. Tenemos la argumentación, la reseña crítica, textos de opinión, ensayo y los famosos esquemas textuales de interpretación, en los que podríamos hablar del informe, en los que también, aunque no se nombre ahí, podríamos hablar de los esquemas gráficos, entre los que destacan mapas mentales, mapas conceptuales, mapas sinópticos, que nos llevan a este proceso de poder entender el tema del que vamos a escribir para luego poder escribir sobre él. Por ello, en este plan de área, en los DBA, se enfocan mucho en que el estudiante domine el tema, en que el estudiante realice de una comprensión crítica. Nos hablan de que el estudiante pueda relacionar las experiencias que ha tenido con la literatura y al mismo tiempo con su contexto, poder entender un libro a partir de lo que vivo, pero también a partir de lo que estoy leyendo. Creo que es un plan de área rico en argumentación, rico en propuestas para que el estudiante pueda realizar una lectura crítica y una escritura propositiva en diferentes niveles. Nos encontramos ahora con la institución educativa Totarco-Dinde del municipio de Collaima. Empecemos con el proceso del estándar. Acá miramos que la institución educativa propone los diferentes procesos que hay en el estándar. Literatura, ética de la comunicación, producción textual, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. Para el grado noveno, la estrategia comunicativa trabaja con estos procesos y le da relevancia al último, a los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. Se lee un libro que habla sobre un medio de comunicación y la difusión a nivel masiva de lo que puede alcanzar, de lo que puede ser verídico y lo que realmente puede convertirse en un chisme. En los DBA de esta institución educativa es muy rico en la parte escritural. Vamos a mirarlas una por una y nos vamos a dar cuenta de esto. En el DBA del primer periodo nos habla de estrategias narrativas, abordar hechos históricos a través de las obras y poder mirarlas a través de sus producciones cinematográficas. Entonces hablamos de todas esas obras literarias que fueron llevadas al cine. En el segundo periodo miramos la función que cumplen los diferentes signos y símbolos en los contextos comunicativos en los que se participa. Aquí no solamente estamos hablando de señales de tránsito, podemos hablar del periódico, de los iconos que aparecen allí, de las infografías, de los afiches informativos que nos encontramos cuando vamos a la tienda,
de las campañas que hacen en nuestras instituciones educativas sobre el dengue, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta cómo es un plan de área que se adapta al contexto y a la realidad de los estudiantes. En el tercer periodo hablamos del lenguaje literario como una manifestación artística. Qué chévere estudiar las figuras literarias. Es lo que se dice, pero realmente no se está diciendo, pero lo que significa. Y entonces Margarita tenía ojos color miel, avellana, y sus cabellos eran como dos mariposas. ¿Realmente Margarita tiene cabello mariposa? No, pero estamos hablando de una expresión literaria, de una expresión artística. Y en el cuarto periodo nos centramos en los mecanismos de uso y control que permiten regular en los medios de comunicación un tema, o sea, que hoy día, y creo que es un DBA que se adapta a la realidad en la que vivimos, hoy día miramos, nuestros estudiantes miran muchas plataformas donde ya no vemos noticieros oficiales, sino vemos mucha gente del común contando historias, contando noticias, y es nuestra capacidad de filtrar esta información, de analizarla y de ver qué tan verídica es, si me sirve o no me sirve. Hablamos de medios de comunicación masiva. Este plan de área va de la mano de la estrategia comunicativa en cuanto se refiere a lectura crítica, en cuanto se refiere a la evolución de los medios de comunicación, la crónica, hablamos de la metáfora, de la exposición oral, de la precisión léxica, y por acá en el cuarto periodo nos refuerzan nuevamente lectura crítica, signos de puntuación, cortometraje, lenguaje figurado en los medios de comunicación. Una ganancia y un plus que le aporta la estrategia comunicativa a este plan de área es la construcción de podcast con nuestros estudiantes. Podcast, narraciones que primero se hacen de manera escrita para luego pasarlas a la oralidad y poder hablar sobre un tema. Eso permite que nuestros estudiantes sean más fluidos a la hora de exponer sus ideas, sus argumentos. En el plan de área de grado décimo vamos a hacer un ejercicio de coherencia. Es coherente el proceso con el DBA, con el núcleo temático que plantea el plan de área de la institución en grado décimo. Bueno, vamos allá. El estándar en el proceso nos dice que se centran en la literatura. En el DBA dice lo siguiente: comprende la influencia de las épocas en la estructura y configuración de los géneros literarios. Tema central que se resalta: la literatura. El proceso nos habla de literatura. Ahora, ¿el núcleo temático corrobora estas dos cosas? En el núcleo temático se habla de lectura crítica, lectura medieval, evolución histórica del español, que realmente para comprender la influencia, lo que nos dice el DBA, de la literatura en la historia, en los géneros que se fueron formando, es necesario conocer las etapas del idioma español que nos menciona en el núcleo temático. Aquí hablamos de actos de habla, discurso público, volvemos a tocar literatura con novela medieval, teatro medieval, y hay temáticas que refuerzan esta parte lingüística, como lo es oraciones sustantivas, adjetivas, adverbiales, ¿cierto? Hablamos de las partes de cada oración, lo cual se puede evidenciar también en las diferentes obras, ¿no? Y vemos cómo nuestro idioma va evolucionando a través de la narrativa de una obra literaria en diversas etapas, ¿no? Entonces no es lo mismo los que escribieron en el barroco a leer una obra que se escribió en el siglo de las luces, a leer una obra contemporánea, a leer una obra que se lanzó en esta época, en este año. Entonces podemos hacer esa contextualización, esa lectura crítica, esa conceptualización, perdón, con nuestros estudiantes.
En grado 11, desde la estrategia comunicativa, leemos la obra literaria La lluvia sabe por qué de María Fernanda Heredia y nos centramos en la argumentación, en la producción de ensayos, en esa producción textual, en la comprensión de lectura, apoyando directamente lo que plantea este plan de área en los siguientes ítems: talleres de lectura crítica, coherencia, escucha activa, textos electrónicos, códigos sociales, tipos de argumento, diversidad y convivencia pacífica, elementos de cohesión textual, lectura crítica, medios virtuales, ensayo, literatura moderna, marcadores textuales y ética de la comunicación, dándole un plus a la institución educativa que se trabajan estos temas a través de una obra literaria, a través de la literatura. Son actividades que van encaminadas a fortalecer la lectura crítica, la escritura propositiva y sobre todo la producción de ensayos argumentativos desde temáticas como redes sociales, amenazas frente a las redes sociales, que realmente es un tema viral, significativo y que se hace importante trabajarlo dentro del aula en estos tiempos. Damos la bienvenida a este momento a la institución educativa Guillermo Angulo Gómez. Vamos a analizar grado noveno, que es el grado donde se desarrolla actualmente la estrategia comunicativa. La estrategia comunicativa de grado noveno tiene como eje central los medios de comunicación masiva. Analiza producciones audiovisuales, el propósito de las mismas, situaciones de comunicación, genera opiniones diversas, debates frente a temas de actualidad social, como son verificar la información en noticieros, en periódicos, en canales no oficiales que nos comparten noticias día a día. Igualmente, analizamos el propósito con que se da una emisión de noticias, de radio, periódico, televisión. Como plus, bueno, acá vemos que la estrategia comunicativa apoya directamente los DBA que se contemplan en este plan de área. Como plus, el proyecto lector, el proyecto escritor que manejamos, Café Solo en grado noveno, deja como huella en la institución educativa que los estudiantes puedan escribir sus propias producciones radiales, un guión radial, y a partir de ahí puedan grabar un podcast que da elementos para que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades comunicativas. En el plan de área, frente al núcleo temático, apoya directamente temas como obra narrativa, literatura latinoamericana, ensayo, oratoria, entrevista y debate, artículo de opinión, clases de oración. Por acá en el tercer periodo nos vamos con medios de comunicación, televisión y programa de radio, siendo realmente un proyecto significativo que no le resta al plan de área, pero sí le suma en fortalecer la mayor parte de su núcleo temático, de sus actividades y de los ejes que se plantean dentro de este. Continuamos en esta tarde con grado octavo de la institución educativa técnica agroindustrial Juan 23. Para esta oportunidad vamos a analizar primer y segundo periodo. En el primer periodo, el proceso en el estándar tenemos producción textual.
En el DBA nos hablan de producciones literarias, en las que se centra en cuentos, relatos cortos, fábulas, novelas, y nos habla que el reconocer estas producciones tiene como finalidad reconocer a sí mismo su estructura. Entonces, inicio, nudo, desenlace, problemáticas, el microcontexto, dónde fue escrita, cómo fue escrita, por qué se realizó, y al mismo tiempo poder identificar la cultura, la realidad social dentro de lo que estamos leyendo. En coherencia con este DBA, nos encontramos con el núcleo temático que empieza abordando literatura precolombina, categorías gramaticales, texto narrativo, intención del texto y características del receptor. Es que es importante lo que se está leyendo, pero también reconocer quién lo lee y cómo se realiza el análisis a partir de las vivencias propias de la persona que está leyendo. Por otro lado, tenemos en segundo periodo comprensión e interpretación textual. El DBA nos dice que reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación existente entre la temática, interlocutores y contexto histórico y social. Aquí nos damos cuenta que tanto el primer y segundo periodo de este grado y de esta institución educativa quieren siempre poner en contexto lo que el estudiante está leyendo con sus vivencias, con lo que está aprendiendo. Esto nos ayuda a generar, bueno, esa no es la palabra, nos ayuda a fortalecer a un lector crítico, a un lector que no traga entero lo que está leyendo, sino que lo coge, lo desbarata, lo desmenuza y saca sus propias conclusiones. Hay una guía en la estrategia comunicativa que apoya directamente el segundo periodo, que es el análisis de la obra literaria María de Jorge Isaac, con la única diferencia que aquí se plantea leer la obra y en la estrategia comunicativa se propone una radionovela. Y en ambos periodos el proyecto que se realiza en la estrategia comunicativa se llama Se Busca Lobo y es un proyecto que tiene como eje central el periódico como texto informativo, la carta como un elemento de comunicación. Nos centramos entonces en que apoyamos directamente los ítems de texto narrativo, informativo, argumentativo, expositivo e instructivo. Damos paso a la última institución educativa de esta tarde. Tenemos a la institución Juan Lozano Sánchez, con grado octavo, desarrollando el proyecto Se Busca Lobo. Se Busca Lobo de Ana María Machado es un proyecto que busca que los estudiantes escriban textos escritos, que interpreten, que miren las estrategias que hay de lectura cuando se lee y se aborda el rol del interlocutor, pero también el contexto de este. Hablamos de una lectura crítica y también hablamos de seleccionar información. Si nos damos cuenta, el proyecto le aporta directamente a los DBA que plantea el plan de área. Empezamos por el tercer periodo, que nos habla de producir textos escritos que evidencien el conocimiento que ha alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación. Por acá en segundo periodo nos hablan de reflexionar en forma crítica acerca de los actos comunicativos, explicando los componentes del proceso de comunicación. En este caso tenemos en la obra literaria lobos famosos de la literatura que quieren conseguir trabajo y empiezan a mandar cartas, hojas de vida para poder conseguirlo. Entonces vemos
errores en la comunicación, errores en la redacción, en cuando se pidió las características para la vacante, y esto nos ayuda a través de una obra sencilla, eh, animada, cómica, a aprender estos aspectos que en algún momento llegan a ser difíciles para los estudiantes, ese proceso de establecer mi criterio, mis juicios de valor y formar mis propios argumentos frente a algo que estoy leyendo. Es importante resaltar que este plan de área en sus 4 periodos le da mucha fuerza a los medios de comunicación, lo cual hace parte fundamental de la estrategia comunicativa que le, aposta, que le apuesta a los medios de comunicación masiva en todo el estudio, en todas las guías que se realizan frente a las actividades inmediatas que nacen a partir de la lectura del libro. En el núcleo temático apoyamos a los diferentes ítems. Información explícita de la situación comunicativa, mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un tema, elementos implícitos en la situación comunicativa de un texto, plan textual, estrategias discursivas pertinentes, adecuadas al propósito de producción de un texto, temas, contenidos, ideas, enunciados para producir textos que respondan a las diversas necesidades comunicativas. En grado octavo, la estrategia comunicativa quiere apostar a estudiantes que escriban, que lean, estudiantes que diserten, estudiantes que puedan leer el libro y llevarlo a su contexto o compararlo, hacer intertextualidad con otros textos, en este caso con los cuentos clásicos que hemos leído, que hemos visto en cuentos de los hermanos Grimm desde que éramos niños. Profes, hemos llegado al final de este espacio. Realmente muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo miércoles para finalizar estos análisis de planes de área. Espero que haya sido significativo para cada institución educativa que nos acompañó en la tarde de hoy.